En Todo Noticias, Jonathan Viale habla sobre los piqueteros en la Argentina. Se terminó la estafa de los piqueteros. ¿Me acompañás a viajar juntos por este maravilloso currículum vitae de este señor? Yo te lo presento así. Mirá, es gerente de cartoneros, es amigo del Papa, es abogado, me informaron recién. El señor Nico Wiñaski me acaba de informar que es abogado. Tomó el campo de Echever en Entre Ríos, tomó la estancia de Lewis en Río Negro, agredió a una mujer policía en Lago Escondido, insultó a la periodista Cristina Pérez, insultó a Galperín, CEO y fundador de Mercado Libre. ¿Quién es? Este que está acá atrás, Juan Grabois, que hoy le tocó tomar, lamentablemente para él, su propia medicina. Mirá. La ladrona sos vos, y además como abogada sos perfecta. No sos creíble, chiquita. Deja de extorsionar gente. Chau, Cuca ladrona. Chau, Cuca ladrona. Ah, entonces le gusta la justicia por mano propia. No. Que aparte es una delincuente. Está fomentando la delincuencia. O la nega, delincuente, mentirosa. Pero me hace reír. Xenófoba. Grabois, les juro que me hace lo que reír. quiera. Pero usted es una mala persona, es una basura y es la clara representación de los problemas que tenemos en este país. Aparte, ¿te das cuenta? Te mandan a vos. Te mandan a vos que sos mujer, tos c******. ¿Por qué no vienen los varones? Son unos c******. Policía, yuta c******. Qué bronca, ¿Sabe cómo se manejan las instituciones policiales? ¿Se animan a darse la mano? Sí, yo como mucho gusto. Darla fuerte la mano, como un hombre. Fuerte, así blandita es de garca. Es de garca. Por lo menos le robo a los pobres. Es de garca. Sí, Por lo menos le robo a los yo no le pobres. robo tampoco. Por lo menos le robo a los Eso pobres. es de Por lo menos le robo a garca. los pobres. Manito blandita Acá la cara te es lo digo. de garca. ¿A quién le robé yo? ¿A quién le robé? Alguien que me diga a quién le robé. Alguien que me diga a quién le robé. Alguien de acá que me diga a quién le robé. ¿A quién le robé? Explíqueme a quién le robé. A mí me robaste, a todos los argentinos robaste, a todos los argentinos robaste, a todos. ¿Cuánto le robé? Que alguien me diga a quién le robé. A ver, primero, en cualquier país normal del mundo no existe faltarle respeto a la policía como hizo este señor. No existe. Te podés defender, está bien, nunca forcejear con la policía. Si yo hago eso, me llevan preso, pero como es Grabois, ¿viste? Le ponían 10 tipos de la PCA. Segundo, no sé si detectaste los esclavos de Grabois. ¿Viste que hay uno que le lleva la valijita? ¿Viste que este muchacho se llena la boca hablando de dignidad, honradez, decencia, humanismo, empatía, misericordia, no sé qué cosa, el altruismo, la justicia social? El tipo tiene esclavos que le tienen el paraguas y le llevan la valija. Mirá, fíjate, dale. Hoy modifica concepciones del Estado. El Estado como una relación social que refleja la dinámica económica que se da en cada momento histórico. Alguien que me diga a quién le robé. Alguien de acá que me diga a quién le robé. Alguien de acá que me diga a quién le robé. Le robaste todo. Le robaste todo. ¿A quién le robé? Pequeña anécdota que muestra la doble moral de estos progres de cartón, de pacotilla. Yo defiendo un mundo más justo, el capitalismo es caca, no me gusta la desigualdad social, hace falta más humanidad. El tipo después tiene un siervo de la gleba que le tiene el paraguas, ¿qué cree que es Perón, que es Rucci? Le tiene el paraguas y otro que le lleva la valija. Y tercero, Grabois pregunta a quién le robé, a quién le robé, a quién le robé. Bueno, acá le responde Bruno Giacono, mirá. El fondo ligado a Grabois solo terminó el 34% de las obras en barrios populares. Una de cada 3 Grabois. Datos oficiales FISU. Se aprobaron casi 1.400 obras. Terminaste 374. El 34%. Tu amiga Miño. ¿Cuánto dinero? 222.000 millones de pesos. No justifico violencia. Como dice Nico, está mal. Pero te estamos respondiendo a quién le robaste. Fíjate lo que pasó con las casas de Grabois en Chaco. Sin techo. Se terminaron 15 de 165. Y las otras 150 se entregaron sin techo.
sin puerta, sin ventana, sin gas, sin luz, sin baño, sin cloaca, sin pavimento, sin desagüe pluvial, sin nada. Mostrá el informe, dale. Bueno, Grabois, como decís vos, tiene que tener tierra, techo y trabajo, lo dice el Papa. Bueno, Juan te conseguía tierra, tomada, pero tierra. Y yo creo que la sociedad se cansó de esto, ¿eh? El mismo Grabois termina admitiendo en el debate con Marra, acá, en TN, acá, que hay cientos de comedores que se robaron la comida durante el kirchnerismo. Lo dice Grabois, mirá. El tema de los comedores. Conquistando sonrisas, Pequeños Gigantes de Quilmes, Cielos Abiertos, Luz de Luna Pereira, Esperanza, Los Peques de San Alberto, Luz y Esperanza. Tengo un montón más. ¿Dónde quedan? No se robaron la plata de la gente que recibía una asistencia social. Los bolsones de comida no tienen vergüenza y fueron organizaciones sociales. Y ahora me vas a decir que vos no tenés nada que ver con eso, porque te estás lavando las manos con todo. Entonces denuncialos, porque son amigos tuyos. Hicieron política con vos, los conocés, hablás con ellos, participan de congresos. Su minuto. Grabois, ahora el suyo. Lo que pasa es que con las falsas imputaciones y las generalizaciones, nombra comedores. Seguramente no hay 10, debe haber 100 comedores donde se robaron comida. Ahora, hay miles de comedores donde no se la roban. Ah, la pelota. ¿Vos te acordabas de eso? Igual no fueron cientos, fueron miles, hermano. Fueron miles. El tema es que vos lo sabés y lo tenés que denunciar a tus amiguitos. Si vos sos tan honesto, mirá, el gobierno denunció que la mitad de los comedores y merenderos que recibían asistencia del Estado no existe. No eran cientos. Solo se pudieron relevar el 52% de los comedores, Grabois. Desbloquearon nuevo nivel de choreo porque habían robado rutas, puentes, gasoductos, estancias, hoteles, qué sé yo, imprentas, subsidios. Yo nunca imaginamos que también robaron la comida a los pobres. Pero lo hicieron. ¿Qué estamos viendo entonces? Para mí hay una rebelión de la mayoría silenciosa que se bancó estoica a ver cómo sus impuestos quedaban en manos de nefastos que se vendían tipo Robin Hood y eran Rockefeller. ¿No? Encuesta de Isasi Burman. ¿Qué opinan los gerentes de la pobreza? Mirá, Grabois, mirá, esto no es un tema de violencia, es la realidad. 91% hay que eliminar los intermediarios. 91% te da, ¿eh? O sea, hasta los K quieren, basta. Protocolo antipiquetes, 70% a favor de transitar libremente por la calle. Y acá hay kirchneristas, porque si no, no te da la cuenta. 70 a 26 a 4. A ver si lo entendemos, Juan. No es un cambio de ciclo político, no es Milei. Es mucho más profundo. Está mucho mejor. Es un cambio de hegemonía cultural. Por eso están acabados. Es una recuperación inmensa del sistema de valores de la Argentina. Y acá lo celebramos, por lo menos yo, enormemente. Primero, basta de planes. Llegó la hora de trabajar. A trabajar. Segundo, basta de los gerentes de la pobreza. Basta de robarle la plata a los pobres. Tercero, basta de piquetes. Se protesta en la vereda. No le jode la vida al otro. Cuarto, basta de paros salvajes. Se protesta manteniendo los servicios esenciales. La escuela, los trenes, los colectivos, los hospitales, los aviones. Y quinto, se terminó la Argentina patotera. Hoy quedó demostrado de vuelta. No nos dejamos correr nunca más por un tipo que no representa a nadie. Porque lo digo con respeto. ¿Cuántos votos sacó Grabois? 5,85%. Se quedó afuera de las PASO. Es una persona con mucho ruido mediático, que da rating, que lo llaman, que está bien, pero que no representa al 94% de la población argentina. Y la sociedad decidió que esa persona ya no te puede extorsionar ni joder nunca más. Y además es un careta. Mirá. Si va Massa de candidato a presidente, mi querido compañero Guado de Pedro, candidato a vicepresidente, y me llama Cristina Kirchner y me dice, bajá la lista y te damos toda la lista de diputados y senadores, le digo, Cristina, ni en pedo vamos a votar a este sinvergüenza, vendepatria y cagador de Massa. No hay forma de que nos volvamos a comer un Scioli, un Alberto, no me lo vas a poder explicar. ¿Qué hay que elegir? ¿Entre Sergio Massa, San Javier y Santa Patricia? No, señor. Hay que elegir entre Sergio Massa, Javier Milei